Bien, presentamos hoy esa herramienta básica que será la que construya la próxima gestión del Gobierno Municipal de San Roque, del Ayuntamiento de San Roque en el año 2026. Presentamos hoy el documento que pivotará, que será la columna vertebral de la gestión del Gobierno Municipal de San Roque en el año 2026. Presentamos hoy, aún en octubre del año 25, el documento completo del presupuesto general del Ayuntamiento de San Roque 2026. Un documento complejo, un documento amplio, en el que trabajan los más de 450 empleados públicos del Ayuntamiento de San Roque, del que también forman parte el Gobierno Municipal, que aporta en este caso las exigencias del programa electoral del Partido Socialista, el que depositaron las vecinas y vecinos su confianza mayoritaria en las pasadas elecciones del 2023 y que recibe en este caso la dirección a la hora de la redacción, de la elaboración del documento, del teniente alcalde delegado de Hacienda, Fernando Vega, del compañero Fernando Vega, que por tercer año consecutivo tiene la responsabilidad de preparar este documento. Lo hizo ya en el año 24, lo hizo en el presente ejercicio en el 2025 y también ahora este tercer documento, el del año 2026. Un documento que bate récord, que tiene cifras históricas y que por primera vez en la historia de San Roque estamos con un presupuesto de gastos y de ingresos que supera por primera vez las 3 cifras. Hablamos de un presupuesto equilibrado, de un presupuesto con déficit cero, en este caso de un volumen de 107 millones de euros. Concretamente la cifra es 107 millones de euros, 614.540 euros. Supone una cifra más elevada que el año 2025, que el presente año 2025, principalmente en el presupuesto de ingresos, avalada en la necesidad de seguir realizando las tareas de inspección, de revisión de nuestros padrones y al asentamiento de nuevas empresas en el municipio de San Roque, de empresas que apuestan por el mejor municipio, por San Roque, para seguir creciendo en el ámbito industrial, en esas famosas 35 hectáreas de crecimiento del sector industrial, en el que ya recibimos algunos de esos proyectos y que por tanto van a tener cabida en el próximo padrón del IAE, del IBI y quizás de los BICE, de un presupuesto que recibe también inversiones del sector turístico, del sector deportivo, con nuevos proyectos para sumar más camas hoteleras, como hemos tenido la fortuna de inaugurar en este año 2025 el Fairmont de la Alcaidesa y que ahora estamos pendientes de la suma de nuevas habitaciones, de nuevas inversiones que espero se puedan consolidar en el próximo año 2026. Espero que Torre Carbonera, que fue uno de los proyectos que presentamos en Fitur 2025, avance y tengamos, como digo, algunas gestiones urbanísticas que permitan el desarrollar esas inversiones cuanto antes. Y luego, además de estos 2 sectores económicos, del sector industrial, del sector turístico y deportivo, habíamos apostado hace ya una década por sumar un nuevo sector económico, el sector logístico, un sector que cuenta con 40 hectáreas equipadas, urbanizadas, en la zona que conocemos como la ZAL de la estación de San Roque, en la zona en la que durante un tiempo ha estado sola Reinox Metal y que en este año 2025 se han anunciado proyectos para sumar a 4 grandes grupos, al grupo MERS, al grupo Torre, al grupo Calcina Carrer y también al grupo de Maderas Aguilar. En la suma, 4 proyectos que vienen a completar prácticamente más del 50% de la ocupación de esa sal de la estación de San Roque. Un sector logístico que espero que no sea el último, sí quizás para este año 2026, pero estoy ansioso por seguir anunciando la llegada de nuevas actuaciones hacia nuevos sectores económicos que permitan en definitiva dinamizar, mejorar la economía del municipio. Por eso hace unos días en alguna entrevista ya anunciaba que había contactos para albergar nuevas inversiones comerciales, nuevas inversiones en el sector comercial, pero me gusta ser serio. Ahora en el 2026 lo que se contemplan en los presupuestos es más industria, más actividad turística deportiva, más actividades logísticas. Esa conjunción nos permite luego tener un presupuesto de ingresos en el que no haya presión fiscal mayor a la familia, para que las sanroqueñas y los sanroqueños, los vecinos y las vecinas de San Roque y de todas sus barriadas sigan pagando los impuestos más bajos
de todos los municipios de nuestro país, los impuestos más bajos de la comarca, de la provincia, del conjunto de Andalucía y también de los más de 8.000 municipios de España. Hablamos de un capítulo de ingresos en el que las familias sanroqueñas se hacen responsables del mínimo fiscal en el IBI, en lo que muchas conocen como la contribución urbana, está en el tipo en el 0,40, se hacen responsables de sumar de la corresponsabilidad de financiar los buenos servicios públicos que prestamos con el menor sello del coche, del impuesto de tracción de vehículos mecánicos, el ITVM. En este caso, el impuesto de vehículos, el sello del coche, también continúa un año más en el mínimo legal, y por eso es habitual que, dependiendo de los caballos de nuestros vehículos, algunos paguen alrededor de 35 euros u otros 71,94, como en mi caso 71,94 euros, que es el mínimo legal para ese tamaño de vehículo. Que tengamos algunas actuaciones que permiten contar con precios simbólicos en las tasas de cementerio a la hora de la renovación de nichos, o bien que tengamos actividades deportivas, actividades de la Universidad Popular a precios muy por debajo del mercado, muy por debajo de lo que exigen pues grandes profesionales, monitores deportivos, monitores culturales, monitores de tradiciones, que nos permiten en definitiva contar pues con un deporte base y un deporte de adultos que supera de forma amplia los 5.000 vecinos y vecinas que se favorecen de esas actividades, principalmente del fútbol, pero también con un deporte, en este caso femenino, como la gimnasia rítmica, que suma más de 300 fichas, el golf también más de 300 fichas, el deporte del fútbol, que únicamente estamos hablando de más de 1.000 personas, y de otros más que se van sumando a la amplia gama disciplinas deportivas de una universidad popular que vuelve a batir récord, que en este año 2025 tiene más de 3.300 alumnos. Ahí es donde están esas también aportaciones en ingresos de, yo diría, precios, pues yo diría casi simbólicos, precios reducidos en comparación al mercado. En esa conjunción de nuevos sectores empresariales, de la suma de los vecinos, prevemos un conjunto de ingresos de 107,6 millones de euros y, por tanto, ahora un presupuesto de gasto. Bien, y un presupuesto de gastos que totaliza la misma cifra, 107,6 millones de euros, aunque sí que prevemos un plan de inversiones fuerte, un plan de inversiones que visite todas las barriadas, que visite todos los núcleos de población. Sabemos que a lo largo de una inversión de más de 1 millón de euros, de una suma de un capítulo de inversiones que será de 19 millones de euros, de algo más de 19 millones de euros, concretamente 19.567.618 euros, en actuaciones de mejora en todos los núcleos de población, en todas las barriadas, también en la ciudad de San Roque, y no somos en este caso pues exigentes con la gestión, pero sabemos por la experiencia de los años que aquí el ritmo de inversión suele alcanzar una cifra del 50%. Serán 10 millones de euros, habrá redacción, licitación de proyectos, habrá ejecución, desgraciadamente en la ejecución con esas mesas de contratación y esa elección de la empresa más barata generan después dificultades en la ejecución de proyectos, pero sí sabemos que tendremos la oportunidad de contar con la conexión desde Los Olivillos con el nuevo recinto ferial de la Huerta del Valenciano, tendremos la oportunidad de completar las obras del carril bici entre San Roque y el Casino, de iniciar las obras del puente peatonal del río Guadiaro, que una San Enrique con Guadiaro, de la rehabilitación del pabellón B del edificio Diego Salinas, que algunos conocen, que ya tiene nuevo nombre, del edificio Carmen Bru, de la cubierta del mercado de abasto, del anfiteatro del Ejido, de las actuaciones del Fondo Europeo de más de 10 millones de euros de inversión en el proyecto de la estación 2030 en Argempún, de otras instalaciones deportivas, de mejora en las gradas de la Unión, en Guadiaro, en el pabellón de Taraguilla, en el campo de fútbol de Manolo Mateo del Puente Mayorga, la renovación de algunos tepes de césped artificial en varios estadios, la rehabilitación de más viviendas tuteladas, en definitiva, nuevas infraestructuras turísticas, nuevas infraestructuras deportivas, nuevas infraestructuras culturales, hasta alcanzar esa cifra de 19,5 millones de euros en inversión. Un presupuesto de gasto que vuelve a contar con el empleo. Destinamos más de 3 millones de euros a nuevos planes de empleo, tanto en Emadesa como en Amanecer. Aprovecho para señalar que el de Amanecer ahora mismo está abierto el plazo de solicitudes, que hay también convocadas plazas públicas en la empresa Emadesa, pero también habrá una inversión de 3 millones de euros
en planes de empleo específicos para estas dos empresas que permitan colaborar con los 2.700 desempleados a los que desde aquí siempre tenemos en cuenta a la hora de elaborar los números gordos, los números grandes de las cifras del gran presupuesto del Ayuntamiento de San Roque, donde hay un aspecto relevante, por supuesto, hacia todas esas familias que siguen esperando el contar con un empleo y, por tanto, las políticas activas de empleo son una parte sustancial, una parte fundamental de este documento. Además de las inversiones, además de las políticas activas de empleo, el ADN de nuestro presupuesto, siempre en estos 14 años, este es el 15º, hablamos de un presupuesto social, de un presupuesto que tiene en cuenta a todas las familias, especialmente a las vulnerables, que tiene en cuenta a los menores con actividades para los menores, que tiene en cuenta a los mayores, cada vez una pirámide más invertida, cada vez una mayor población de mayores de 60, 70, 80 años con los que trabajamos en los talleres de memoria, que tienen ahora mayor espacio, en el programa de la Ley de Dependencia, que suma más de 2 millones de euros más de añadido a la inversión, hasta casi alcanzar los 7 millones de euros, que sigue teniendo en cuenta el contar, en este caso, con el equipamiento y con el inicio de las actividades de las 3 nuevas residencias, de la gestión de las 3 nuevas residencias de Pepe Chamizo en la estación de San Roque, de Mari Carmen Puente en Puente Mayorga y de Nieves Villena en el casco de San Roque. Son un total de 120 plazas de mayores que no se verán obligados al desarraigo de amigos, al desarraigo de kilómetros y que podrán estar en estas 3 residencias de San Roque. Deseamos que haya una mayor resolución de expedientes de la Ley de Dependencia que nos permita incorporar a más personas. Para ello es necesario que se reduzcan los plazos de resolución, que desgraciadamente en Andalucía estamos a la cabeza. El gobierno de Moreno Bonilla tarda más de 600 días en la resolución de un expediente de ley de dependencia. Por eso también le solicito a todas las personas mayores que vean que van perdiendo algunas de sus cualidades, que tienen dificultad, el que soliciten con antelación, el que soliciten con 2 años antes de la idea en la que prevean que puedan necesitar este servicio. San Roque prevé también un incremento en la gestión de ayuda a domicilio de 1 millón de euros, de casi 1 millón de euros, destinado a nuevas sumas adicionales, personas que puedan contar con este derecho. Y también saben que tenemos un programa de dependencia municipal, 100% de financiación municipal, que en el que, desgraciadamente, del cual tenemos que tirar, porque muchas veces la espera en la Junta de Andalucía se hace demasiado elevada. Bien, en políticas sociales destinamos casi 12 millones de euros. Creo que es la cifra más importante de todas las delegaciones, casi 12 millones de euros. Ayuda a domicilio, casi 7 millones de euros de esos 12. Y luego la gestión de las 3 residencias, que supera el 1.500.000 euros. Son las 3 principales políticas que ponemos en marcha en estos 14 años de experiencia, 14 años de gestión. En este año 2026 sumamos la vivienda y sumamos un Enroque, una empresa pública Enroque que cuenta con un presupuesto más elevado que otros años. Es la empresa pública que más crece en el presupuesto. Tiene un incremento de más de 3 millones de euros en la gestión para la construcción de viviendas, para poder seguir realizando entregas de viviendas, como hicimos hace unos días en Guadiaro, como esperamos hacer en el 2026 en Taraguilla y en otras zonas del municipio. Hemos presentado un plan de San Roque 2030, un plan local de vivienda y suelo San Roque 2030, que tiene el reto de que para el año 2030 hayamos construido 300 viviendas de promoción pública, 300 viviendas de promoción del Ayuntamiento de San Roque y de Enroque, y que por tanto venga también a dar respuesta a las vecinas y a los vecinos que tienen tensiones con su vivienda, que tienen dificultades a la hora de poder contar con una vivienda asequible a su renta, con alquileres elevados, con alquileres altos o simplemente con una carencia total de vivienda libre, que desgraciadamente en algunas fechas de nuestros años del año no existen viviendas disponibles. Por eso queremos sumar el que haya también más inversión en materia de vivienda. Por tanto, creo que es un documento en el que habrá tiempo para desarrollarlo en próximos encuentros públicos, en el que los delegados tienen la obligación de compartirlo con los colectivos sociales, con los colectivos deportivos, con los colectivos vecinales, cada uno en su ramo, para explicar todas y cada una de las partidas. Pero me gustaría destacar esas 4 cuestiones: políticas activas de empleo, políticas sociales, plan de inversiones, vivienda
y ahí es donde creo que en esta primera presentación podemos hacer. Mantenemos programa de becas, incorporamos nuevas becas que espero que en este año 2026 se puedan desarrollar y sean más las familias beneficiarias. Espero contar con el apoyo de los grupos de la oposición, espero contar con el apoyo del Grupo Popular, que en este caso tiene la oportunidad de aprobar unos presupuestos que sí tienen en cuenta al municipio de San Roque, que sí tienen en cuenta a los 35.000 habitantes de San Roque y no el de únicamente aplaudir un presupuesto como el que se viene presentando en estas horas de la Junta de Andalucía, que margina, que olvida y que castiga a los vecinos de San Roque, que no hay inversiones para el municipio de San Roque en un documento también histórico para ellos, que supera los 51.000 millones de euros, pero que no tiene en cuenta ninguno de los núcleos de población del municipio de San Roque. El presupuesto de San Roque cuenta con la gente, cuenta con las sanroqueñas, cuenta con los sanroqueños. Será un presupuesto difícil de ejecutar en su globalidad, más de 107 millones de euros. El reto lo tiene ahora el gobierno municipal. Estoy convencido que va a contar con el apoyo de los empleados públicos, con el apoyo de los vecinos y vecinas, de los colectivos, y espero que durante el año 2026 siga teniendo el respaldo mayoritario de las vecinas y de los vecinos de San Roque.